Desde Santa Fe Capital, República Argentina, Estación.ar, emisora online. Buenas noches, gente linda de Santa Fe para el mundo. Acá pelirroja y justiciera, hoy más pelirroja y más justiciera que nunca. Marcelito me dice, tranquila Valle, que ya levantás presión. El micrófono lo voy a tener que poner en el monumento al brigadier en cualquier momento. Es que bueno, hay cosas que me hacen enojar, ¿qué va a hacer? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, espero que muy bien. Acordate que yo te espero todos los martes y jueves de 21 a 22 aquí por Twitch TV.tv en directo, y mañana podés verme en YouTube el programa grabado. Así mismo podés enviarme mensajitos al 3424 404 486 3424 404 486, y también a mis redes sociales, Valle con B corta, Basail Busquiazo, Valle Basail Busquiazo en Instagram. Y ahí, como siempre, podés decirme qué te parece, qué te gusta, qué no te gusta, porque todo lo que me ayude a ser mejor, a crecer y sobre todo a poder cumplir con lo que creo que es una bendición de Dios, que es ayudar, Dios siempre en mi vida para todo, lo voy a recibir con muchísimo gusto. Y también, como siempre te digo, la frase de Santa Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Acordate siempre de esto que te digo. El que no vive para servir al otro, para ayudar al otro, no sirve para vivir. Y la vida es hermosa, como siempre digo, y vale la pena ser vivida. Y lo más valioso que tenemos es el tiempo. Esto que yo te regalo, que lo hago desde el fondo de mi corazón, lo hago y no tiene precio. Lo mismo que cuando vos te sentás a tomar un mate, un café, con alguien que necesite, no te olvides que la salud no es solamente hablar del cuerpito, de esta cascarita que debemos cuidar por dentro y por fuera, sino también que la salud tiene que ver con la mente, tiene que ver con aprender a gestionar las emociones, tiene que ver con cómo me siento, tiene que ver con esa sensación de plenitud, que a veces uno está solo, a veces vos estás sola físicamente, pero te sentís plena, completa, y hay veces vos estás rodeado de gente, de amigos, de fiesta, de ruido, y te sentís muy solo. No nos olvidemos, y mi bandera, mi estandarte, mi lucha hasta el último día de mi vida, porque justiciera hasta la muerte, es por los niños, siempre. Con los niños no, con los niños nunca, con los niños basta. Dicho esto, el tema de hoy, que lo vamos a dividir en los dos bloques, como siempre también te lo digo, vamos no por desorganización, al contrario, cada tema está conectado uno con otro, cada idea, cada punto que yo te desarrollo, no es algo que de golpe me aparece y te lo tiro. O sea, bueno, voy a hablar de esto, no, después salteado, desordenado. No, está perfectamente pensado por esta cabecita enorme y pelirroja, porque se conecta, se une. Salud mental le da la mano a qué es lo que está pasando en los procesos de familia. Salud mental le da la mano a los papás que ejercen síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental le da la mano ¿a qué?
a la carencia de equipos interdisciplinarios en los tribunales de familia de esta ciudad para poder atender y hacer un abordaje integral de cada caso, porque vuelvo a decir, nosotros tenemos una ley que crea los equipos interdisciplinarios, una ley del año 1993, que es la ley 11.097, que es muy cortita, 6 artículos del 93, y otra, que es la 11.452, que esa es del año 96, y esa hace una modificación importante a lo que es la temática de los equipos, pero los juzgados de familia no tienen equipos interdisciplinarios. Así que fíjate, salud mental, proceso de familia, síndrome de alienación parental, le enloquezco la cabeza al niño, los jueces no pueden resolver con toda la integralidad que debieran porque no tienen los recursos humanos que son los equipos interdisciplinarios. Y esto le da la mano ¿a qué? A cuánta o cuál es el porcentaje, cuánto dinero se le destina. Yo te quiero aclarar una cosa. En política, todos hacemos política desde nuestro lugar. El objetivo de este programa no es un color político. Yo los colores aparte los dejo para la ropa, así que si me entras a hablar de colores, para nada. Sino que trato de ser lo más justa, reconociendo lo bueno y lo no tanto de todos aquellos que hacen algo por el otro. A nivel político a mí no me interesa levantar ninguna bandera, nada. La bandera que yo levanto siempre va a ser la de Dios y la de la justicia, es la única. Pero no voy a dejar de decir las cosas como son y a quien se ponga enfrente. Entonces, ¿qué está pasando? Que no tenemos desde gobierno, desde el Poder Ejecutivo, los destinos monetarios necesarios para poder constituir estos equipos, para poder tener estos equipos interdisciplinarios que ayuden a los jueces a tener un fallo mucho más completo, mucho más integral de todo, de cada caso que llega a ellos y sobre todo los casos de alienación parental, los casos de maltrato infantil. Y fíjense que el tema de hoy es violencia hacia los adultos mayores que vamos a desarrollar, pero como la vida, hoy estamos estupendos, hoy estamos allá arriba y mañana quizás que no. Hoy cuando yo estaba en sesiones en la Cámara de Diputados de la provincia, el que se engancha ahora sabe o no, y le cuento que yo soy abogada, especialista en derecho de familia y específicamente en niños, y me desarrollo también como una orgullosa docente de la Universidad Nacional del Litoral y como asesora en la Cámara de Diputados de la Nación en el espacio de vida y familia. Entonces, hoy cuando estábamos allí, surge la noticia, dos noticias realmente importantísimas y muy tristes. Una es que apareció muerta esta joven corondina que era intensamente buscada desde el día domingo, todavía por supuesto, y sería una negligencia de mi parte poder decir las causas porque no se saben, realmente muy triste. Y el otro caso que a mí también ya saben que el tema niños para mí reviste una sensibilidad especial. Otro caso de un niño que se encuentra hospitalizado en Mendoza de 1 año y 9 meses, casi 2 años, con un hermanito mellizo que también está hospitalizado. El primero de ellos está en un estado muy, muy delicado. No lo afirmaron, pero es muy probable que sea como consecuencia del maltrato que han ejercido sobre él. Ellos están a cargo de su mamá. Este niño de casi 2 años no es la primera vez que ingresaba al hospital, ahora está muy grave, su hermanito no tanto, y seguimos con la historieta, con la perorata. La Secretaría de la Niñez, al menos en Santa Fe, está colapsada.
y permítanme dudar, está colapsada. Si está colapsada, es porque no hay gente para poder atender a tantos miles y miles de casos que les llegan. Yo no dudo del profesionalismo de quienes se desempeñan. Por favor, no dudo. Y tengo que decirlo más aún por el equipo municipal, el abordaje, el primer nivel de atención, que en muchos casos en los que yo me desempeño como profesional realmente han sido impecables, realmente han sido excelentes. Si están desbordados es porque no hay gente. Si no hay gente es porque no la ponen. Y si no la ponen a las personas es porque evidentemente la plata que debería ir a una cuestión tan vital como niños, porque yo no sé si las autoridades saben, estos niños que están totalmente heridos, maltratados y con sus almas y sus cabezas rotas hoy, son los adultos que después les van a hacer explotar los institutos de salud mental en la provincia. Por eso debemos cuidar a nuestros niños. Debemos destinar partidas para la designación del personal idóneo, más psicólogos, más terapistas ocupacionales, más trabajadores sociales en la Secretaría de Niñez y más contralor. ¿Querés que te cuente? Y ya vuelvo con el caso de Mendoza, que en realidad todo se conecta. ¿Querés que te cuente lo que pasó en el norte de la provincia? En un instituto de alojamiento de niños fue una profesional, una colega, que fue sorteada como abogada del niño, y cuando llega a entrevistarlo, ¿saben lo que le dijeron? No, pero si se escapó en febrero y todavía no volvió, se escapó. Que alguien me explique a mí cómo un organismo público de cuidado de niñez, es decir, un centro de atención de niños, que tiene niños a los que se derivan o aloja niños que están judicializados por distintas cuestiones, ¿cómo se te escapa un niño? Pero lo peor de todo no es cómo se te escapa, que también tiene que ver con que están amarreteando la designación de personal en esos lugares. ¿Cómo puede ser que no lo hayan denunciado? Sí, así como lo escuchás, estamos casi a mayo. Esto fue la semana pasada. Le dijeron, no, pero si se escapó en febrero. No habían hecho siquiera la denuncia. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque ¿sabés cuánto le pagan por chico a esos lugares de alojamiento de niños, niñas y adolescentes? 2 millones por niño. 2 millones le dan por niño. Claro, no conviene denunciar. Porque si denuncian que se escapó, quizás no le llegan esos 2 millones. Que también me gustaría saber que desde el gobierno, desde el Ejecutivo y desde la justicia, porque acá debe intervenir la justicia, porque cuando está interviniendo la Secretaría de Niñez hay lo que se llama un control de legalidad. ¿Sabe lo que es el control de legalidad? Es una figura, yo te cuento, hace exactamente 21 años, en el año 2005, se sanciona la ley 26.061, 26.061, que es la famosa ley de protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Una ley, te la repito, 26.061. Del 28 de septiembre del año 2005, 21 fue su promulgación y el 26 fue su publicación. A esta ley, que es un espejismo, una réplica de lo que está plasmado en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Santa Fe adhiere en el año 2009 por la ley 12.967 y que hay una reforma también posteriormente en el 2011. Consagra todos los derechos de las niñez y una de las figuras que consagra, aparte del defensor del niño, consagra lo que se llama el control de legalidad. Por cada medida que se tome, una medida de protección integral o una medida excepcional, tiene que haber un juez que diga, está bien, o no, está mal. Y hay un plazo, Secretaría de Niñez, hay un plazo para elevarle al juez y decirle, bueno, este niño que se escapó, no lo denunciaron. Quédate, no me dejes, que hoy vine más enojada que nunca.
seguimos con Pelirroja y Justiciera en el 3424-404-486 y te quiero contar, antes de seguir peleando, que ya nos vamos a renovar completamente. En mayo explota todo, porque antes muerta que sencilla. Color, brillo y todo, porque hay que ponerle alegría a la vida. Marcelito se ríe, si un día se va a morir, le vengo con brillo, no le da la luz, pero soy así, ¿qué va a hacer? Te decía que nosotros tenemos una ley de protección integral y tenemos un control de legalidad. O sea que un juez debe decir si esto está bien o está mal, si este niño está bien o está mal apartado. Por eso te dije al principio que se deberían pedir explicaciones de qué es lo que se hace con esos 2 millones de pesos que se le asigna a cada niño, que para mí tendrían que ser muchísimo más. Entonces, yo quisiera saber si se lo llevan al pediatra, si van al control oftalmológico, si van al odontólogo. Yo quisiera saber, porque esos niños, aparte de atravesar situaciones de trauma, porque te cuento que vos tenés medidas de protección integral que tienen que ver con hacer cesar, si un niño está siendo vulnerado en sus derechos, hacer cesar esa vulneración y si está por ocurrir, evitar o prevenir, ya sea por parte del Estado, ¿escuchaste? Evitar que se sigan vulnerando, ya sea por parte del Estado, de un particular o de la sociedad. Y después tenés medidas excepcionales que tienen que ver con el apartamiento de ese niño de su familia, que obviamente es, o en los casos son medidas excepcionales, como la palabra lo indica, que son situaciones donde donde hay imposibilidad de que continúe por abuso, por abandono, por violencia, por maltrato. Cada vez más. No es que ahora se denuncia. Lo mismo pasa con cualquier clase de violencia y te lo vuelvo a repetir. La violencia puede ser ejercida contra todos y todos podemos ser víctimas y también victimarios, absolutamente todos. Por eso siempre menciono un libro de la licenciada en psicología Sonia Cesio que se llama Las víctimas, niños, niñas y adolescentes como víctimas y victimarios, y otro que se llama Las violencias. No es que se denuncia más, hay más. Como decía María Montessori, a los niños hay que hablarles bajito, porque ellos entienden, porque el cerebro de un niño, cuando vos le gritás, colapsa. ¿Me escuchaste? Colapsa cuando vos le gritás a tu hijo. El cerebro de un niño ante los decibeles altos colapsa, no te va a entender. Por eso hay que hablarles bajito y debemos cuidarlos. Debemos dejar y no permitir como ciudadanos, como sociedad, que la niñez siga siendo un discurso barato, siga siendo un discurso, digo barato en el sentido de que no se invierta lo que se debe invertir, siga siendo una manera de conquistar el corazón de un votante, porque un niño no es un voto, un niño es un ser humano que merece y debemos exigir por él lo mejor, debemos cuidarlos y protegerlos. Te decía que no solamente se denuncia más, sino que hay más. Este niño en Mendoza ya registraba varios ingresos al hospital. ¿Te acordás que te conté que cuando nosotros hablamos de maltrato infantil, hay ciertas conductas que se registran? Una de ellas es que ese niño generalmente no va a ser ingresado al mismo nosocomio por las distintas situaciones de violencia hacia su persona, sino que lo van a ingresar por distintos hospitales y demás. Esto pasó con este niño. Lo mismo con
Ángel, lo mismo con Lucio, lo mismo con Enzo, lo mismo con Milena. Entonces, vuelvo a decir que tenemos que seguir peleando para erradicar, extirpar, arrancar de raíz la ideología de género en cada sentencia de un juez de familia. En cada decisión de un organismo administrativo debemos erradicar la maldita, la contaminante, la intoxicada ideología de género. Porque gracias a la ideología de género está muerto Lucio, está muerto Ángel, está muerta Milena, está muerto Enzo, están muertos miles de niños y otros que ni sabemos. Y que me encantaría que todas aquellas que se levantan y que sacan la pandereta cuando matan a una mujer, que por supuesto es execrable y es repudiable, me encantaría que también saquen la pandereta cuando matan a los niños, cuando han sido avisados ya de que, cual si fuese una profecía autocumplida, esto iba a pasar. Si se elegía o si se continuaba eligiendo a la mamá como el adulto de cuidado. Se entiende que yo sea mujer y estoy feliz de ser mujer, orgullosa de ser mujer. Me encantan los varones, los hombres, los respeto, los admiro y bendigo las diferencias. ¿Se entiende que por ser mujer no soy mejor persona? Y mucho menos el ser mujer me hace madre o hace nacer mi instinto de madre. ¿Se entiende que por ser mujer quizás que mi hijo no va a estar mejor conmigo que con el papá? Que muchas veces, y tengo casos, los papás son 1000 veces mejores que las mamás. Por favor, entendamos esto y empecemos a fallar sin miedo, sin miedo. El maltrato infantil no es solamente el golpe, es la negligencia, es el abandono, es el descuido, es dejarlos a los niños horas y horas frente a una pantalla que les está arruinando la vista. A los adultos ni decir, pero nosotros pertenecemos a una época donde no solamente que no te daban los celulares, sino que no existían. Entonces, la negligencia, el maltrato, el abandono, la indiferencia es violencia. Y eso no solamente hace que ese niño muera, sino que si no muere, sea apartado de su familia. Y si es apartado de su familia, obviamente va a poder estar mejor si el Estado tiene una red de contención. Si hay un control, yo quisiera saber si a estos centros de cuidado de niños, que ahora cerraron Casa Cuna, está el Hogar Estrada y demás, quisiera saber si se controlan el Ministerio de Educación, cuándo se controlan, cada cuánto se controlan, si hay registros, cómo está la salud, cómo está el percentil, que es la medida por la cual se miden a los niños, si hay bajo peso. Por favor, no son depósitos, no son basureros de niños. Bueno, se lo saco porque fue abusado, porque el padre le pegó, chau, lo tiro a este instituto, cobre la plata y me... No, tiene que haber un seguimiento también de eso. Los que hacemos derecho de familia y niños exigimos eso. No te puede contestar un instituto, no, doctora, pero no va a poder hablar hoy con él. ¿Por qué? Y porque se escapó en febrero. Y resulta que ni siquiera hicieron la denuncia. ¿Pero vos me estás diciendo en serio? Y que caigan todos de a uno, como moscas, con denuncias ante la autoridad judicial, ante la autoridad administrativa. Que dejen, que se saquen, que se desplacen a las personas que no tienen competencia para atender a los niños, porque son negligentes. Yo quisiera caer de golpe, de sorpresa, a ver si están todos atendiendo, poniendo atención a si están jugando, estudiando, o si están todos con el celular y los chicos capaz que... ¿Por qué pasa? Orinados encima. Empecemos a ver eso. Este caso
La ciudadanía tiene que salir, cada caso de violencia, nadie merece ser víctima de violencia, la repudio, me parece espantosa y esta humildísima abogada va a estar a muerte para defender a las personas de la violencia. A mí no me interesa ni la clase social, ni el sexo, ni la identidad de género, ni la orientación, a mí no me interesa, los voy a defender con el alma, porque la violencia no puede seguir estando presente y cada vez más, pero obviamente a mí personalmente cuando me tocan a los niños ya exploto y es otra situación. Continuando con esto, tendríamos que empezar a ver un poquito, hablando de que todos podemos ser víctimas, el tema de personas mayores y adultos mayores y me voy a guiar por una jurista, Marisolina Dabove, una genia, especialista, y el doctor Ciuro Caldani. Pero quédate, todavía no tengo un solo mensajito, me voy a poner muy triste. 3424-404-486, 3424-404-486. Quédate que te espero. Y seguimos acá en Pelirroja y Justiciera. Mi nombre es María del Valle. Por si te enganchaste recién, te cuento que yo soy abogada, especialista en Derecho de Familia y Niños, y que me podés ver en vivo y en directo por twitch.tv estación.arg o también por Facebook, Instagram o X, y si no, mañana Marcelito sube el programa por YouTube. Pero a partir de mayo esto cambia. Vamos, esto cambia totalmente, no me abandonen, vamos a estar juntos, vamos a empezar a compartir. Escribime, decime qué te preocupa, en qué te puedo ayudar. Yo lo que quiero es ayudar. Te decía que el tema de hoy era, violencia hacia las personas mayores. Lo arranqué con el tema de niños porque es una noticia reciente. Cuando nosotros hablamos de personas mayores, que no es lo mismo que adultos mayores, voy a seguir a la doctora Isolina Dabove. Hay una convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Es una convención del 15 de junio del año 2015. Es una convención que se celebró en Bogotá, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 15 de junio del 2015, y nosotros la incorporamos a través de la ley 27.360, 27360, el 9 de mayo del 2017. ¿Y querés que te cuente una cosa? Por la ley 27.700 le dimos jerarquía constitucional. Acordate siempre de eso. Jerarquía constitucional. La ley 27.700, el 9 de noviembre del 2022, le da rango constitucional a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa convención no solamente define lo que es una persona mayor, sino que dice 60 o más años. Claramente eso es hoy, pero cuando seamos nosotros, seguramente va a ser muy superior porque está aumentando el promedio de vida. Así que esto es claro. Pero cuando vos ves la convención, el derecho, no es lo mismo decir ancianidad que viejo. Viejo se aplica para las cosas. La ancianidad tiene que ver con un proceso natural de senectud, que es el envejecimiento de las células, pero habla del derecho a la salud, a la atención. Habla de que las personas mayores tienen derecho a una vida digna como todos, a un trato digno, respetuoso. Tienen derecho a que el Estado les provea lo que necesitan. Con suerte, como decía la doctora María Josefa Méndez Costa,
alias la Pepa, para los que hacemos derecho de familia y la tenemos como un ejemplo a seguir, junto en mi caso a la doctora Aida Kemelmacher, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza. Si Dios nos presta la vida, todos vamos a llegar a ser personas mayores, mal llamado viejos. Si Dios nos presta la vida, y todos vamos a querer tener esa vida digna de la que habla la Convención, todos vamos a querer ser tratados amorosamente, con empatía, con respeto. ¿Sabes una cosa? Hay culturas, hay países donde las personas mayores, hasta los ancianos, son reincorporados a la actividad. Nunca se los deja solos, para que no tengan ese golpe de haber retirado o haberse retirado desde cierto lugar de la actividad. Y son consultados, son referentes, por ejemplo en China. Referentes. En Estados Unidos ahora se están volviendo a tomar las personas mayores. Porque el ser mayor no quiere decir que vos seas descartable, que ya no sirvas. Que te quiero contar una cosa. Mi abuelo médico, que murió a los 90 y pico, se murió con una memoria que tengo la bendición de haber heredado, recordando todas las arterias del cuerpo humano, todo. O sea, yo veo mucha más memoria, capacidad cognitiva, capacidad de análisis y razonamiento en personas adultas que en los más jóvenes. Es muy triste, no sé si es por el aparatito que atonta a las personas, que es el celular, las pantallas, la netbook, no tienen memoria, claro, porque pierden el celular y pierden la vida. Yo no sé si saben cómo se llaman o el número de documento. Las personas mayores tienen y deben ser tratadas con respeto y no son seres que ya no sirvan, que son, hoy les dije, hay culturas donde se los vuelve a tomar, a reemplear, se los consulta, se los protege y se los cuida más que los que están en actividad, ¿eh? ¿Vos te fijaste si acá pasa lo mismo? ¿Cuántas películas, cuántas grabaciones podemos ver en noticieros argentinos históricas? Yo creo que desde antes que existiera la televisión, siempre uno de los temas de distintos géneros musicales, hasta te diría, de series, siempre ha sido los jubilados. Siempre. Y siempre se lo ve igual. Se lo ve ahora como con Perón, como con Ilia, como con Alfonsín, como con Menem, como con todos. Siempre ellos peleando por el peso. Siempre ellos la mínima, siempre ellos bajo la lluvia. ¿No pensó algún iluminado gobernador, y los asesores tan veloces que tienen de hacer algo para que en invierno esos jubilados no estén parados en el Banco Nación, muertos de frío? Ya que son una luz así, iluminados para la plata, para las obras públicas, para las rutas, para los miles y miles y miles y miles de millones en pauta. ¿Por qué no me hacen algo para las personas mayores jubiladas que están en la puerta del banco? Digo, a ver si alguna vez cumplimos con la ley. Te recuerdo, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, del año 2015, hace 11 años. Argentina la incorpora en el 2017 y en el 22 adquiere rango constitucional. Existe una ley, no se la pasen por el bolsillo, respétenla, y más si tiene la jerarquía o tiene el valor constitucional. Violencia hacia las personas mayores. La violencia hacia las personas mayores es todo acto, toda acción, toda conducta activa o pasiva dirigida hacia un adulto mayor que le produzca un daño físico, emocional, económico, sexual en su persona. Físico, emocional, económico, sexual contra su persona.
En los últimos 15 años ha habido un aumento en las denuncias y en los casos de maltrato hacia las personas mayores. No te tengo que decir a vos que mires la tele y veas cuántos geriátricos han sido desmantelados porque no han sido controlados, y incluso en los mejores se han puesto cámaras y se han visto cómo se los maltrataba. Pero ¿sabés cuál es el maltrato? Que todos son repugnantes, pero el peor es el que viene de la propia familia. ¿Y sabés cuál es ese? El que los hacen firmar cuando todavía no están en el pleno uso de sus facultades o tienen lapsus, les hacen firmar poderes generales o cesiones de derecho o anticipos de herencia, cuando tienen esos lapsus de lucidez, porque no están bien algunos, no todos, ojo, no todos, algunos están mejor que vos y que yo, tienen una luz, pero algunos los hacen firmar aprovechándose de eso para dejar todo en orden. La violencia más grande es la que viene cuando hay hijos que tienen poder para cobrarle las jubilaciones a la madre y al padre y utilizan las jubilaciones y se la tiran ellos. Y a la madre y al padre, ¿sabés que me tocó un caso donde a mí esto me duele, pero al borde de... Me tocó un caso de un señor que lo sacan por una medida autosatisfactiva, se lo sacan a la hija que lo cuidaba y en realidad lo drogaba con clonazepam y alprazolam todo el día y lo tenía a té con galletitas de agua. Entonces, ¿sabés que cuando ese señor pasó el cuidado de otro hijo, automáticamente, sin que le dijera nada, como si fuera un animalito, todas las tardes ponía la tacita y pedía 2 galletitas? Ponía la tacita y pedía 2 galletitas. A mí eso me parte el alma. Y no solamente que me parte el alma, sino que también me obliga como abogada, como mujer de derecho, a hablar, a decir, a denunciar y a pedir que se cumplan las leyes y que se agudicen las sanciones, porque la violencia no es en sí un delito. Acordate que yo te dije que si en el Código Penal no está tipificada la acción, por más que hay muchas conductas que la verdad sí, te doy la derecha, tendrían que ser delitos, pero si no está, no es delito, no es que el juez sea incompetente, no, el juez está atado. Si hay algo que no es delito, no lo puede convertir en delito. Pero la violencia no es un delito. Lo que sí es delito son las consecuencias, las lesiones leves, graves, gravísimas. Eso sí es delito. Pero la violencia per se no lo es. Que debería serlo. Tirada de oreja para Cámara de Diputados de la Nación, que es el único lugar desde donde puede surgir un proyecto de modificación. Recordá la ley penal juvenil de nuestro presidente nuevo, 27801. Quédate, nos queda un bloque, Marce, un bloquecito y ya estamos. Colorada, pelirroja, mejor dicho, y justicial hasta la muerte. Y acá volvimos con pelirroja y justiciera hasta la muerte, el último bloque de este programa en el que estamos hablando de varias cosas, comenzando por maltrato infantil, noticia de último momento, otro caso más de un niño internado en gravísimo estado en la provincia de Mendoza como consecuencia de los maltratos recibidos, y ahora estamos con el tema de violencia hacia las personas mayores, y te decía que la peor de las violencias, todas execrables, pero la peor es la que viene de la propia familia, cuando no solamente física, golpes, y psicológica y económica. Psicológica porque pareciera que en algún momento, no generalizo porque no me gustan las generalizaciones, pero en muchos casos las personas grandes, el abuelo, la abuela, se comienza a convertir en un estorbo. Ya no lo van a ver, ya no les van a dar un beso, no los llevan a pasear. Y eso te va matando.
porque ellos no es que están, excepto que existe una patología, no es que están alejados de la realidad, desconectados, excepto que haya una patología, vuelvo a decir. Ellos se dan cuenta de lo que pueden y no, y se dan cuenta del alejamiento de la propia familia. Y esa violencia emocional, el abandonarlos, el dejarlos solos, los empieza a enfermar hasta que en un momento se dejan morir realmente. Realmente es así. Y la violencia económica, ¿qué les puedo decir? Hemos tenido casos de personas mayores que han sido estafadas y lo siguen siendo permanentemente por sus familias, por quienes se acercan diciendo que quieren ser pareja y lo único que buscan es su dinero. Hay un montón de personas mayores que han sido engañadas e incluso ha habido profesionales involucrados en esto. Repito, el tema de la firma de documentación para que esa persona les transfiera todo lo que tengan, todo lo que tiene. Se los saca de su lugar donde hace 50, 60, 70 años que viven y se los dejan en geriátricos. En lo personal, tengo mi opinión formada, no soy partidaria, también entiendo que cada situación es única e irrepetible. Y entiendo que hay lugares de retiro para personas mayores en los que estarían cuidados con amor, pero cuando está comprobado que cuando a las personas mayores se las aparta de ese espacio, del espacio de su mesita de luz, de su cama, de su cocina, comienzan también a deteriorarse, porque ustedes no saben lo importante que es que a tu papá, que a tu mamá, que a tu abuela, que a tu abuelo, los abraces y les digas lo importantes que son, lo importantes que son para la vida. El contacto físico no solamente es vital en un recién nacido para un desarrollo sano, sino también en todos los seres humanos, pero en las personas mayores se necesita y se requiere. Hay personas mayores que simplemente, en Europa se está dando un fenómeno, te cuento, donde las personas grandes, ustedes saben que en Europa hay 90% más de gente anciana, gente mayor, y no hay niños, no se ven niños. Entonces salen y se ponen a hablar con los albañiles de las obras en construcción. Ah, ¿qué están haciendo? Ah, mirá, están haciendo, bueno, yo cuando trabajaba. Y esa hora, ese ratito que hablan con esas personas, les cambia la vida. Salen a hablar, o se van a la panadería, o se van, y más en las ciudades grandes, se van a hablar a algún negocio. Yo me pongo a pensar en mis abuelos. Vieron que yo siempre les digo que soy quien soy gracias a mi madre, a mi padre. No podría haber tenido mejores mamá y mejor papá. Por supuesto que tiene sus cosas. Yo a la petiza en reiteradas oportunidades quiero colgarla del techo, pero sin lugar a dudas daría mi vida por ella, porque la amo. Más que a mi vida la amo. Y lo mismo si estuviese vivo mi papá. Y la peleo y demás. Y pienso en mis abuelos. Yo iba los fines de semana y le pintaba las uñas a mi abuela. O le ponía crema en las manos. Cuando cayó enferma también. Y eso a mí me ayudó a superar muchas cosas. Y ¿sabes qué? Cuando no estuvieron más, sentí que no tenía deudas. Porque nunca dejé de decirle a mis abuelos que los amaba. Todos tenemos encontronazos, todos. Con nuestros padres, ni decir. Con nuestros abuelos también.
pero tenemos que cuidarlos porque nosotros, si Dios nos presta la vida, vamos a llegar también. ¿Y qué pasa cuando vos sabés de un caso de violencia? Todos los efectores de salud y todas las personas que por el ejercicio de su profesión tienen contacto con situaciones de violencia, en este caso hacia los adultos mayores, tienen la obligación de denunciar. Artículo 3 de la Ley de Violencia Familiar 11.529, una ley del 27 de noviembre del año 1997. Es una ley muy corta, tiene 15 artículos, la nuestra. Tienen la obligación de denunciar. Lo mismo pasa con el caso de maltrato infantil. Vos que escuchás a tu vecino cómo lo faja con el cinto al nene, cómo lo deja fuera en invierno, cómo lo mete bajo la ducha fría, vos no te hagás el vivo o la viva y mires para otro lado, pongas más fuerte la tele. Denunciá, porque la ley Lucio 27.709 del año 2023, del 13 de abril, establece, entre otras cosas que no cumple Santa Fe para variar, campañas de concientización cada 6 meses sobre los derechos de los niños y que las denuncias son anónimas. Así que dejá de mirar para otro lado, por favor. Denunciá. Si vos sabés que un niño está siendo víctima de maltrato, denunciá. No lo dudes, por favor. Lo mismo con un abuelo, con una abuela. La violencia tiene que ver con eso. A vos, escribano, escribana, abogado, miembro del Poder Judicial, aprendamos a detectar cuándo esa escritura, cuándo esa operación que se cierra está hecha, pero sin la total y absoluta claridad y lucidez. Los bancos tienen que ver cómo es el movimiento también. Los vecinos que ven cómo esta persona está cada vez más flaca, este abuelo está cada vez peor y sin embargo se jubiló del Poder Judicial y no tiene ni siquiera zapatos. Entonces, ¿quién se come la plata? ¿Dónde va la plata de 40 años de laburo? ¿Al nuevo iPhone del nieto, del hijo? No sé. ¿Vieron que Mirta Legrand, la señora Mirta Legrand, a quien admiro por la lucidez mental que tiene, siempre dice: como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan? Entonces hay que tratar de estar siempre bien y los abuelos deberían estar siempre impecables, siempre limpitos, perfumados, porque realmente pareciera que llega un momento de la vida en el que las propias familias lo único que quieren es que se mantengan ahí vivos, que sigan respirando, no molestando. Si es posible, pagarle a alguien para que los cuide mejor y para que les hable mejor. Y los mantienen vivos solo porque quizás les interesa lo que tienen que cobrar. Violencia a los adultos mayores. Una violencia silenciosa, una violencia de la cual pareciera no hablarse, pero que cada vez se ve más. Que no te dé vergüenza ayudar, que no te dé vergüenza escuchar, que cuando veas a una persona grande querer cruzar y que se quede un rato hasta que no viene nadie, pregúntale: señora, ¿necesita ayuda? Si vos ves que está en la verdulería y te das cuenta lo que lleva, si podés, quizás podés tener algún gesto. Saludalos, míralos con amor, dales un beso. Porque ¿sabés una cosa? Con la ayuda de Dios todos vamos a llegar a esa edad. Y ellos tienen derecho a acceder a una justicia y una justicia que los trate con amor y con respeto. Acordate que nos volvemos a ver el martes que viene acá en Pelirroja y Justiciera, con todo el amor del mundo y, como siempre, con los niños no, con los niños nunca y con los niños basta, porque si no, acá va a haber una colorada que te juro que les va a dar batalla.
Desde Santa Fe Capital, República Argentina. Estación.ar, emisora online.